Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis estimados amigos. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, amigos, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aseguró que el reportaje del New York Times tiene varios hoyos de información y los datos que se interpretaron sin conocer la metodología del gobierno para calificar el semáforo de alerta de la pandemia. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 21 de diciembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el doctor Hugo López-Gatell dice: yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje. Tomaron información parcial, la interpretaron sin uso de conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos del trabajo para hacer la calificación del semáforo. Y bueno, amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video del doctor Hugo López-Gatell. Acompáñenme. Todos aquí y en sus casas. Son las 19:30 horas del lunes 21 de diciembre. Este es el informe técnico. Continuamos con la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por coronavirus SARS-CoV-2, y vamos a abrir a preguntas y respuestas. Por favor, usted, Ángel, Daniela Pastrana, Liliana Noble. Adelante. Muchas gracias, doctor Gatell. Preguntarle sobre su reacción ante la publicación de The New York Times en torno a que México tergiversó los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital. Si nos pudiera aclarar qué retrasó el anuncio por lo menos de 2 semanas del semáforo rojo y por qué se dio a conocer cifras menores tanto del porcentaje de camas de hospital con ventiladores disponibles como del porcentaje de resultados positivos de pruebas de coronavirus. Gracias. Es ilustrativa la pregunta que usted hace del fenómeno de la infodemia, definitivamente. Usted está dando por hecho que lo que está ahí escrito es correcto. Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje. Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo. Recordarán ustedes, quizá no solo aquí en la audiencia directa, sino en sus casas, que el viernes inmediato previo a en que anunciamos el semáforo, aquí en esta conferencia de prensa replicamos con mucho énfasis la determinación que había hecho el gobierno de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de eso? Quizá pusimos aquí una diapositiva que decía emergencia por COVID, alerta por COVID. Y hablamos enfáticamente de la situación preocupante de la epidemia de COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Cuál es la razón por la que pudimos hacer eso? Platicamos diariamente con la jefa de gobierno, diariamente. Nuestro grupo de trabajo está incorporado al Comando Operativo COVID de la Ciudad de México, que se reúne todos los días a las 10 de la mañana. Evaluamos conjuntamente la situación. Entonces, entre las múltiples imprecisiones de esa nota, incluye una visión de que la jefa de gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta. No es así. Afortunadamente, en el caso de la región metropolitana, podemos, en parte por la cercanía física, en parte por ser la zona más poblada de la ciudad, del país, podemos trabajar conjuntamente. Y lo que hemos enfatizado, otro de los elementos que desafortunadamente esta nota del New York Times también tomó equivocadamente, como algunos comentaristas, es la idea de que cuando se mencionó sobre lo irrelevante que podía ser el color, de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante. Recordarán aquí, Héctor García no está en este momento, pero es un reportero de Grupo Basta, periódico Cantón, Grupo Cantón, periódico Basta, y me hizo una pregunta explícita, me dijo: ¿en qué color del semáforo estamos? Esta la ha hecho Liliana Noble también, de Pulso Saludable. Hice una mención muy clara, dije: es irrelevante hasta cierto punto en qué color del semáforo estamos cuando estamos declarando alerta por COVID, emergencia por COVID.
¿A qué me referí? ¿A qué me sigo refiriendo? Lo vuelvo a decir si es que hay alguna duda al respecto, a que cuando declaramos alerta por COVID, o más exactamente el gobierno de la Ciudad de México declaró alerta por COVID, emergencia por COVID, y emitió una serie de recomendaciones específicas que corresponden con medidas de confinamiento, es irrelevante el semáforo. El color del semáforo, no la herramienta del semáforo, nunca dejó de ser relevante, nunca, sigue siendo vigente, y en su momento, que fue el viernes próximo pasado, anunciamos el color rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, igual que lo hicimos conjuntamente con la jefa de gobierno y con el gobernador del Estado de México la propia mañana del viernes próximo pasado. Entonces no hay tal inconsistencia, es la calificación que el semáforo emite, y recordar lo que hemos dicho una y otra vez, la información que tiene el gobierno federal, la que presentamos aquí, no procede de oficinas del gobierno federal. Nosotros no vemos pacientes, excepto en la Comisión Coordinadora de los Institutos, que coordina a los hospitales federales de alta especialidad, solamente ahí. La gran mayoría de esos hospitales son los Institutos Nacionales de Salud y están en la Ciudad de México. Pero fuera de eso, todas las 32 entidades federativas tienen gobiernos, y esos gobiernos, de acuerdo a la Ley General de Salud, son autoridades sanitarias. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica está organizado de tal manera de los estados proveen información, las unidades operativas, los hospitales. Esos hospitales los administran en su mayoría los servicios estatales de salud. Para las instituciones nacionales, que son el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex y los servicios militares de salud, tanto de SEDENA como de SEMAR, son instituciones nacionales. Pero la información procede de la localidad. Se integra a nivel estatal. Todos los estados conocen la información que se produce en sus entidades, y hoy día las plataformas tecnológicas nos permiten en tiempo real compartir información todos los niveles. Antiguamente eran transacciones de papel, y entonces se tenían que integrar en oficinas de jurisdicciones sanitarias, posteriormente en oficinas estatales, y luego viajaba por correo ordinario a las oficinas federales. Eso ya ha pasado mucho tiempo que no es así. Hoy son plataformas electrónicas, de modo que cuando el Estado hace clic, todos sabemos la misma información. Entonces, otra de las imprecisiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así. La información que tiene el gobierno federal procede de la Ciudad de México. Pero además, por supuesto que la Ciudad de México no solo podía reaccionar, reaccionó y reaccionó muy bien. Es por eso que hace 2 viernes, aquí en esta conferencia de prensa, insistimos, respaldamos enfáticamente lo que había determinado la Ciudad de México. Muchas gracias por su pregunta. La fórmula que utilizan para estas variables con todo gusto, de las gráficas. Con todo gusto, coronavirus.gov.mx, y va a ver usted un documento que se llama, si lo podemos poner por favor, lineamiento, esto no, el portal coronavirus. Bueno, mientras lo ponen, el portal coronavirus, recomendamos a toda la población cuando tengan dudas, periodistas también, reporteros, reporteras nacionales o extranjeros, hay un repositorio central de información que se llama coronavirus.gov.mx, y hay una sección específica de documentos, me parece que es en el de personal de salud, aquí información general, documentos de consulta, hay uno, ahora mismo no lo voy a recordar, pero tiene los documentos técnicos, a ver si son los documentos de consulta, y ahí están, estos son. Todos estos, y hay uno que es el lineamiento del semáforo. Eso lo hemos comentado en varias de estas conferencias de prensa, son 10 indicadores que miden 4 dimensiones, y esas 4 dimensiones son la ocurrencia de casos en la comunidad, segundo, la ocurrencia de casos en el hospital, es decir, la hospitalización, tercero, la mortalidad, y cuarto, 2 variables que tienen que ver con la propagación del virus, el porcentaje de positividad y un índice, el RT, el número secundario de reproducción en el tiempo. No es estrictamente
ligado a los virus, pero es la dinámica de la propagación. Y para cada una de las tres dimensiones sobre ocurrencia de los casos, hay una dimensión de intensidad y otra de tendencia. Entonces, esto compone los distintos indicadores. Y en este documento verá usted que vienen los detalles de cómo se hace la calificación, cuándo se hace, cuándo se manda la información preliminar a las entidades federativas, cuándo las entidades federativas tienen un espacio para replicar si hay alguna información nueva que no la hayan dado a conocer al gobierno federal y que debiera ser tomada en cuenta. Es la misma dinámica para las 32. Entre un tuit que usted subió el 1 de diciembre. ¿Un qué? ¿Un tuit? Un tuit, con los datos de la estimación de camas con ventilador disponibles, que viene ahí que son 68%, y en el oficio en el que se puede descargar viene una diferencia que es de 42%, y por eso ahí, si me pudiera aclarar, sería cosa de verlo. La diferencia. Sí, gracias, Ángel Juan. Efectivamente, las recomendaciones son generales, son igual o gruesamente iguales las que se dan en México que las que se dan en cualquier parte del mundo. Mientras no exista un mecanismo de prevención específica, que ya es una realidad, es la vacuna, pero en tanto no empiecen a vacunarse y se llegue a un porcentaje sustancial de las poblaciones que hayan sido vacunadas, las recomendaciones son las mismas. Aún ahora, algunos países ya empezaron sus programas de vacunación y aunque ya tienen algunas centenas o millares de personas vacunadas, el conjunto del país debe considerar que siguen vigentes las mismas recomendaciones. No son nuevas, me lo preguntan frecuentemente, ¿qué recomendaciones le da? Exactamente las mismas que hemos dicho desde marzo. Yo creo que ya todo mundo las sabe, quizá sería útil que al principio todos recordáramos 4 básicas: sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, si se tienen síntomas, no salir de casa. Y la quinta, muy importante, si se tienen síntomas compatibles con COVID y se trata de una persona que tiene 60 o más años de edad o bien tiene enfermedades crónicas, independientemente de que tenga o no una prueba confirmatoria, que no se espere, que vaya lo más pronto posible a una unidad de salud, porque el tiempo es muy importante. Si transcurren más de 48 horas desde el inicio de los síntomas, es menos probable que se pueda dar una atención oportuna en caso de que la persona esté desarrollando las complicaciones. Esto es equivalente a lo que puede pasar en Querétaro, en las 3 comunidades que usted menciona, o en cualquier parte del país. Ahora, por otro lado, respecto a las decisiones administrativas que deben tomar las autoridades político-administrativas de los estados, que son las mismas autoridades de salud, es decir, las personas titulares de los gobiernos estatales, es una situación compleja porque al interior de cada entidad federativa la relación entre los riesgos de salud y los riesgos sociales y económicos es diferente. Hay estados que tienen economías industriales, Querétaro es un buen ejemplo de ello, hay estados que tienen economías mineras, hay estados que tienen economías turísticas, hay estados que tienen economías agrícolas, hay estados que tienen otro tipo de economías más diversas. Cada gobierno estatal conoce mejor que nadie los detalles de cómo se comporta su propia sociedad. Hay estados que han tenido esquemas muy estructurados de reapertura. Un ejemplo destacado que hemos mencionado varias veces es Puebla, donde el gobierno de Puebla analizó la cantidad de personas que están involucradas en cada actividad económica respecto a la utilidad social y económica de estas actividades. Y encontró unas fórmulas de priorización muy útiles en donde primero abrió aquellas actividades que tienen gran utilidad social y económica, pero tienen menor cantidad de personas. Y enseguida se fue proyectando hasta llegar al final aquellas actividades que tienen menor utilidad social y económica y que involucran una gran cantidad de personas. Esta idea, lo que hizo Puebla, fue producto de una reflexión que tuvimos de manera colegiada con las 32 entidades federativas, con sus gobiernos, y el trabajo que habíamos hecho también colectivamente en el gobierno federal, en el gobierno de México, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde luego la Secretaría de Salud, que formamos el grupo institucional de nueva normalidad. Entonces, esas son las recomendaciones, no han cambiado,
sería sorprendente pensar que de un día para otro algo que ha sido tan consistente en todo el mundo y que ha sido tan consistente a lo largo de toda la pandemia pudiera cambiar radicalmente. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, explicó que en la metodología para establecer el color del semáforo hay 10 indicadores que miden 4 dimensiones. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.